Bueno, yo hablaba hoy en la columna del Noti de un momento de crisis en la República Argentina con 3 puntos. Yo creo que hace bastante tiempo que no se veía la conjunción de estos 3 puntos, ¿no? Una situación económica, una crisis económica, una crisis social y una crisis política que se dejó ver muy a flor de piel con los dichos de Cristina Fernández y toda esta situación que también charlábamos y veíamos algo en el resumen de la semana. Vamos a charlar con Alejandro Katz, que gentilmente nos atiende, analista, editor, traductor, columnista de varios medios, La Nación, Clarín, entre tantos otros, y profesor de varias universidades, San Martín, 3 de febrero y la UBA, si no me equivoco, seguramente alguna más me estoy olvidando. Alejandro, gracias por atendernos. Desde Santa Fe Capital te saludamos, un gustazo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme. Bueno, qué semana. Hay quienes dicen que en política las semanas cortas son las peores, las más picantes. Por lo menos esta semana se cumplió ese dicho, ¿no? Pareciera que sí, pareciera que había que concentrar todo en pocos días. Dato de inflación, situación social, económica complicada, con manifestaciones, con distintos sectores alzando la voz, y Cristina que vino, tiró el bidón de nafta al fuego, ¿no? Esta semana. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves este cóctel que se ha generado? Bueno, a ver, lo que diría es que estamos viendo quizás picos en una cordillera en la que estábamos caminando hace ya mucho tiempo. Nos sorprende y nos preocupa el nivel de inflación que se anunció en estos días, pero la alta inflación ya era un problema para la sociedad argentina desde hace tiempo. Nos sorprende, nos preocupa las declaraciones de Cristina Kirchner menospreciando en público al presidente, pero hacía tiempo que sabíamos que hay una profunda crisis entre ellos, que incluye el desprecio de Cristina Fernández por Alberto Fernández en términos de capacidad de gestión y posiblemente no solo de capacidad de gestión. Y hemos visto una vez más las expresiones de, yo no diría solamente el descontento social, sino el deterioro social Totalmente. que todos estos hechos provocan en nuestro país. Es decir, más que una semana de novedades, fue una semana de confirmaciones. Si es que necesitábamos las confirmaciones que mencionamos para conocer el estado de la situación. El punto en el que yo pondría algún énfasis no es en aquello de lo que nos estamos enterando, sino en la falta de reacción del poder político y diría de la dirigencia política en general ante una situación que ya era muy grave y que cada semana presenta signos de un agravamiento aún mayor. Porque si uno toma como ejemplo el anuncio del índice de inflación, resulta claro que ante semejante anuncio lo que la sociedad espera es alguna reacción del poder político que por un lado indique que se intenta resolver un problema tan grave y por otro lado indique que hay conciencia de la gravedad que el problema tiene para la sociedad. Y cuando eso ocurre y uno de los dos líderes de la coalición gobernante dice del otro que es un incompetente y cuando el otro dice de sí mismo que su preocupación es cambiar los pañales, lo que están diciendo es no solo no sabemos qué hacer, sino que no nos importa demasiado, o parecería que no nos importa demasiado. La falta de empatía de la dirigencia política con la sociedad, la falta de la incapacidad para compartir la urgencia de las preocupaciones, no la conciencia de los problemas, sino la urgencia para resolverlos, ese distanciamiento entre la dirigencia política y la sociedad, me parece que es uno de los problemas más graves que atravesamos en este momento. Diría incluso en alguna medida más que la inflación en sí misma. La inflación es, en todo caso, la consecuencia de malas políticas. Si no hay una conciencia de que las políticas son malas, los daños se van a seguir multiplicando en diversos ámbitos de la vida pública. Ahora, ¿ves un escenario
Bueno, se adelanta, o por lo menos empezó a dejar entrever la posibilidad de los cambios en el gabinete a partir del lunes. Nos vamos a levantar con aparentemente algunos cambios. Cambios que además hace poco ya los hizo el gobierno. Termina perdiendo las elecciones y propone esa carta, ¿no? Muestra otra vez la misma carta como que un cambio, como si un cambio en primeras y segundas o terceras líneas del gobierno vaya a cambiar el norte en el cual venimos hasta ahora. Pero ¿ves un escenario positivo de reacción o ves un presidente en otra película, adormecido, medio groggy, inclusive con los sopapos internos que se está comiendo Fernández en este momento? A ver, yo creo, y en esto me temo que voy a coincidir con Cristina Fernández, creo que el presidente es bastante incompetente. Creo que su gabinete es un gabinete mayormente incompetente, es un gabinete gris, es un gabinete bastante ignorante de las cuestiones técnicas y políticas que se deben conocer para gestionar el gobierno. Pero creo sobre todo que ni en el lado opositor del gobierno, ni en el lado oficialista del gobierno, tienen muchas ideas acerca de qué hacer. Por eso, más allá de que estén atentos o no estén atentos, de que más allá de, y estoy de acuerdo, el cambio de funcionarios no es un signo de comprensión de la naturaleza del problema ni de decisiones orientadas a resolverlo, no por sí mismo al menos. Creo que parte del problema es que no saben qué hacer y que si supieran estarían en desacuerdo entre quienes tienen que hacer. Creo que el problema es excesivamente serio. Un colega de ustedes en una radio hoy en la mañana temprano entrevistó a diversos economistas que uno podría imaginar que sin ser orgánicamente del oficialismo o de las oposiciones diversas, expresan los sentimientos de distintos sectores de la política nacional. Y los desacuerdos entre ellos acerca de las políticas a llevar adelante son tan grandes que no es que la sensación es que nadie sabe qué hacer, sino que aun si alguien supiera no conseguiría agrupar a las fuerzas políticas en cantidad suficiente como para realizar las tareas necesarias. Algo que sorprende mucho en el discurso político actual es la inmensa simplificación de los problemas y de las soluciones que se proponen. Y eso lo vemos a derecha y a izquierda, lo vemos en Milei y en Cristina Fernández. Y en esta serie de entrevistas que les comentaba, fue llamativo cómo tanto las posiciones más extremas en la derecha como más radicales en la izquierda tienen todas una misma matriz de pensamiento. Para todas, los problemas son responsabilidad de un agente del mal, de alguien que quiere dañarnos. Alguien que quiere dañarnos puede ser la clase política y su estado consumidor de recursos y corrupto, es la visión de Milei, o alguien que quiere dañarnos son los agentes del capitalismo cuya voracidad es insaciable, aún a expensas del hambre del pueblo. Toda explicación que complejiza esta visión es una explicación que se descarta rápidamente. Y esto es muy problemático porque los problemas serios, la inflación, la pobreza, la desigualdad, la falta de crecimiento económico del país, la pérdida de activos de todo tipo, económicos, pero también humanos, de capital cultural, etc. Todos esos problemas exigen respuestas complejas que también necesitan diagnósticos complejos. Y el discurso público se está apartando de la complejidad. Y al apartarse de la complejidad empieza a proponer cosas muy sencillas y absolutamente improducentes. Es más, no solo improducentes, sino que provocan más daño del que, claro. del que van a resolver. Ahora, ¿cómo está viendo la cuestión social, digamos? Porque todo esto tiene, yo decía al principio, ¿no? Un poco lo económico, lo social y lo político. Estamos en un momento social bastante complejo, ¿no? Inclusive hoy comparaba algunos índices de 2017, previo a los últimos 2 años de gestión de Macri, que económicamente, digamos, fueron los peores indudablemente, y previo a la pandemia.
Y hoy, por ejemplo, vemos que tenemos más empleo registrado en la República Argentina hoy, con una recuperación importante post-pandemia que en aquel 2017, pero tenemos más pobres. Es decir, hoy el asalariado, el tipo que está inclusive registrado y en blanco, es pobre, digamos, está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué análisis haces desde lo social, del impacto social que está teniendo esta situación en Argentina? Es muy complicado. Por un lado, uno ve el gran cuadro. El gran cuadro es el de una pobreza estructural muy resistente, aún ante situaciones de crecimiento económico. Pensemos que el año pasado hubo, producto del fin de las restricciones de la pandemia, un crecimiento importante. Sí, sí. La pobreza estructural no cede y no va a ceder por diversas razones, pero esto exigiría un pensamiento de políticas públicas de otro tipo, porque la política de transferencia se ha mostrado insuficiente para revertir el proceso de empobrecimiento, es decir, para permitir que sectores significativos de la sociedad vuelvan a estar en condiciones de decidir con cierta autonomía acerca de qué tipo de vida quieren hacer. Por otro lado, creo que hay un problema que excede a la Argentina. El trabajo que se está creando aquí y en buena parte del mundo es un trabajo de muy baja productividad y de muy baja calidad, y por supuesto entonces de muy baja remuneración. Entonces estamos empezando a ver una situación de la que no teníamos una memoria cercana, que es la de, diría, pleno empleo, casi pleno empleo. No es el caso en Argentina hoy, pero sí es el caso en buena parte del mundo occidental, con grandes niveles de pobreza. Esto es algo que ocurrió en muchos momentos posteriores a la Revolución Industrial, y siempre es la antesala de grandes disrupciones sociales y políticas. En alguna medida, esto se explica por la capacidad del capital de trasladarse en busca de salarios más bajos, ¿no?, como resultado de la ola de globalización, de esta última ola de globalización. En parte se explica por los saltos tecnológicos que han destruido empleo sin todavía, y no es seguro que vayan a hacerlo, crear nuevo empleo con otras exigencias. Y se explica también por la aparición, el surgimiento de la economía de plataformas, que es una economía que concentra mucho la ganancia en los propietarios de la tecnología y genera mucho empleo de muy, muy, muy baja calidad. Y esto lo vemos desde el caso de los almacenes y los distribuidores de Amazon hasta los choferes de Uber o los... sí, los cadetes de las aplicaciones. Los cadetes de las aplicaciones. Pero vamos a empezar a verlo en sectores cada vez más asociados con tareas intelectuales no rutinarias. Es menos visible, pero por así llamarlo, la proletarización de los trabajos médicos, la protección de los trabajos jurídicos, es creciente. Entonces, hay diferentes dimensiones del problema. Hay una dimensión argentina, siempre hay una dimensión argentina, porque es la que resulta de nuestra incapacidad para que no se vuelvan más graves los problemas que no son específicamente nuestros. Y hay una dimensión que tiene que ver con la configuración económica, tecnológica y laboral de nuestro tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. No, al contrario, un gusto hablar con usted.